Buenos días. El día de hoy en Conversando con nuestros colegas vamos a hablar con Natalia Gutiérrez, nuestra compañera que se encuentra en Colombia, trabaja como especialista de prevención para el proyecto RISER. Buenos días, Nata, y bienvenida. Hola Beatriz, hola a todos, buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, como todos ustedes saben, la idea es que empecemos a conocernos entre colegas, que conozcamos lo que hacemos en los diferentes países, en nuestros diferentes proyectos y aprovechar también tanto conocimiento que hay en cada uno de ustedes. La idea, Natalia, es que hablemos un poco de lo que estás haciendo en RISER, de lo que se está haciendo en RISER en tema de prevención, en qué consiste el proyecto, nos cuentes un poco de nuestras iniciativas y también de tu experiencia en todos los temas de prevención, todo lo que quieras compartir con nosotros, con la comunidad de práctica de paz, justicia y seguridad. Perfecto, Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, como tú bien lo decías, yo soy la especialista para temas de prevención del programa RISER acá en Colombia. RISER es Respuesta e Integración por la Seguridad Rural. Entonces, como bien lo pueden oír, nuestro principal objetivo es lograr mecanismos e iniciativas de prevención para la ruralidad a partir del fortalecimiento de la DICAR. La DICAR es la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural acá en Colombia, quienes se encargan de hacer todo este trabajo de policía comunitaria y relacional en las zonas más rurales del país. Este proyecto es apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y su principal objetivo es fortalecer integralmente las capacidades institucionales de la DICAR y de la Policía Nacional en el territorio. ¿Cómo logramos esto? A partir de tres grandes componentes. El primer componente está enfocado en el fortalecimiento de la capacidad institucional de la DICAR y principalmente lo que queremos es dar apoyo tecnológico, hacer una revisión de la estructura organizacional para tenerla al día y modernizada a las necesidades y contextos de Colombia, sobre todo también con todos los cambios que hubo a partir del proceso de paz y lograr un despliegue del CISER, que es como el sistema de seguridad rural más efectivo. En segundo lugar, nuestro segundo componente es el mejoramiento de las capacidades y habilidades del personal de la DICAR para fortalecer un poco su relacionamiento y acercamiento con la comunidad a partir de iniciativas de prevención. Por último, tenemos el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional entre la DICAR y las autoridades departamentales y municipales para fortalecer las políticas de seguridad y convivencia ciudadana a nivel rural. Yo lo que más estoy apoyando en este momento son los temas de fortalecimiento tecnológico, pero también todas las iniciativas de prevención que se hacen en territorio con las comunidades priorizadas. Bien, excelente. Entonces, ¿tú nos puedes compartir un poquito, por favor, cómo es ese proceso de acercamiento con la comunidad? ¿Cómo es el trabajo con policía? Bueno, yo quiero dar como un contexto muy rápido. Yo sé que la gran mayoría de las personas que nos van a escuchar, nuestros compañeros de Paz, Justicia y Seguridad, conocen la situación de Colombia, saben que hemos pasado por un conflicto armado de muchísimos años, que hemos tenido grandes problemas de violencia, pero de pronto sí contar un poquito también ese desafío y el porqué de la importancia de llegar a estas comunidades, porque no es lo mismo intentar llegar a una zona rural de otros países, como por ejemplo, no sé, en Argentina o en otros países de América Latina donde no han tenido un conflicto armado como el que nosotros hemos tenido y porque es tan difícil este gran desafío llegar con la policía a estas zonas, la importancia y cómo es todo ese proceso. Sería muy interesante conocerlo. Listo, claro, de una. Que es muy importante el contexto de Colombia para tener en cuenta. Como tú bien lo dijiste, somos un país con muchos años de conflicto armado que generó un gran nivel de desconfianza en las comunidades, sobre todo porque por muchos años, debido a la violencia, la institucionalidad no podía llegar a estas zonas rurales y como estas zonas rurales estaban siempre en disputa entre actores armados, como que la autoridad que más podían presenciar y evidenciar ellos era al Ejército Nacional y no a la policía. Entonces, a pesar de ser ellos ciudadanos que no estuvieran vinculados en el conflicto armado o que no hicieran parte de estas dinámicas, igualmente al lugar donde ellos vivían y residían, la única
institución que tenían acceso era el ejército, y el ejército además estaba también en una posición siempre de control del territorio. Entonces, que se genera esa desconfianza en la que si yo hablo con el actor armado me va a estar viendo el ejército, o si colaboro con el ejército, el actor armado va a tener como repercusiones en mí. Entonces, claro, este ambiente de desconfianza dificulta mucho que cualquier tipo de actividad de seguridad se trabaje en los territorios, y además que haya mucho desconocimiento frente a la policía, porque claro, en este momento en el que la policía ya empieza a ejercer más el control de la ruralidad y pasamos de una seguridad nacional a una seguridad ciudadana enfocada en, pues como en la población civil, pues hay que tener distintos trabajos y metodologías de acercamiento con estas comunidades. Por eso es tan importante el rol de la DICAR. La DICAR no es la cara de la policía de vigilancia o de la policía de antinarcóticos que está tratando de resolver como ciertos tipos de delitos penales solamente, sino que la policía como DICAR y de Carabineros quiere ser una policía comunitaria que se acerque a la población y que prevenga escenarios de conflicto. Entonces, un ejemplo de esto y de nuestras iniciativas y de cómo lo hacemos es Hombres Goleando las Riñas, por ejemplo. Entonces, esta es una iniciativa que se enfoca en un tema cotidiano del día a día de estas comunidades, alejado del tema del conflicto armado y más a los temas de conflictos, riñas y peleas entre las comunidades que se pueden presentar en cualquier tipo de contexto y en cualquier tipo de zona rural. Entonces, para esto hay que hacer un trabajo previo bien largo de generación de confianza. Entonces, nuestros equipos territoriales arrancan por socializar y coordinar las metodologías en territorio con los actores que van a ser parte de la iniciativa, es decir, con la DICAR, con la alcaldía, con comisarías de familia, con grupos de deporte municipal, y también con las comunidades. Va a contar de qué se trata y empezar a identificar si las comunidades están interesadas y quisieran vincularse al proyecto. Acá hay que hacer un trabajo muy constructivo en el que todas nuestras metodologías son flexibles y adaptables a las necesidades y solicitudes tanto de las comunidades como de la DICAR, porque son ellos quienes realmente conocen sus necesidades y sus contextos. Entonces acá se hace un tema de ajuste y ya dejar como una metodología final. Después, ay, perdón. No, pusiste mute. Ay, perdón. Ya, dale. Después hacemos un trabajo de identificación de gestores deportivos, que es gente en la que la comunidad confía y son los que siempre trabajan con los jóvenes y hombres de estas comunidades, y también de gestores de la DICAR, y los capacitamos en todos los temas relacionados con prevención y con manejo de emociones, prevención de riñas, trabajo comunitario y como la temática de fondo de nuestra iniciativa. Una vez ya ellos están capacitados, empieza todo el proceso de inscripción de participantes, de hacer encuestas previas para ver cómo cambia la percepción que tenía la gente antes de la DICAR y después de la iniciativa, cómo esta percepción varía para poder ver si realmente tenemos un impacto y un verdadero acercamiento de las comunidades con la policía rural. Y una vez tenemos todo esto, iniciamos la implementación de la iniciativa, como ya con las comunidades. Esta iniciativa se divide en dos grandes módulos. Primero tenemos A Golear se dijo. Con A Golear se dijo lo que queremos primero es identificar un grupo de árbitros de riñas, que son como estas personas en la comunidad que promueven, son líderes y promueven, incentivan como la prevención del delito y de los conflictos en sus territorios. Entonces son estos jóvenes que siempre están, que hablan con los de un bando y con los del otro y son amigos de todos y la gente los sigue, los escucha. Entonces ellos van a ser nuestros árbitros. Perdóname, te interrumpo. Entonces, la clave es también trabajar siempre con personas de la comunidad, ¿no? No es que ustedes le están trayendo personas desde diferentes ciudades ni nada, sino ustedes trabajan con quienes están en comunidad. Totalmente. La idea es trabajar con los líderes comunitarios que una vez la iniciativa se acabe, estos líderes van a quedar capacitados y con todo el conocimiento y herramientas para poder seguir replicando y trabajando en estos temas con sus comunidades. Entonces la idea es capacitar a estos líderes y usarlos a ellos también como ese mecanismo de confianza con la comunidad, porque si el líder confía en nosotros, la comunidad pues no tiene realmente por qué temernos, pues de cierta forma. Entonces, ellos son
quienes lideran y quienes hacen como ese primer contacto con la DICAR, y uno termina viendo al final de la iniciativa que se vuelven amigos y charlan y hacen chistes, y es muy impresionante ver cómo estos líderes empiezan a cambiar como sus actitudes frente a la DICAR cuando se van conociendo. Con estos líderes empezamos a definir cuáles son esas sanciones ante las agresiones que se puedan presentar en espacios como el fútbol para prevenir si este me está molestando, si este me está haciendo faltas, prevenir que eso se convierta en una riña o en una lesión. Entonces, para eso hacemos distintos ejercicios en los que algunos chicos tienen que tomar esta posición ruda de decir groserías, empujar, hacer faltas y ver cómo reacciona el equipo y cómo adquieren conocimientos frente a la respuesta pacífica a este tipo de conflictividades, respirar, responder de una forma constructiva y no terminar pues en una pelea. Entonces acá se fortalecen mucho estas herramientas de las personas de cómo controlar y manejar sus emociones y responder ante este tipo de situaciones conflictivas. La segunda parte de nuestra iniciativa ya es Juega y Piensa. En esta parte ya es un poco menos teórica como la primera y más práctica, ya es entrenamientos y relacionar el entrenamiento a las emociones y al el actuar del día a día. Entonces, primero es un ejercicio de reconocer qué siento, cómo me siento, cómo controlar esos impulsos de ira o de rabia o de ganas de ser violentos, cómo puedo controlarlos desde mi interior y desde un manejo del estrés, cómo lograr una comunicación no violenta y asertiva con el otro, la autorregulación y el trabajo en equipo. Entonces, por medio de los calentamientos, por medio del partido, por medio del posterior ejercicio de estiramientos otra vez, logramos un poco cómo relacionarlo con el día a día, con cuando yo quiero prepararme para ir a una fiesta y veo que algo está ocurriendo en la fiesta y que mi amigo quiere buscar una pelea, yo cómo actúo desde mi autorregulación y desde el control de mis emociones y de mi comunicación, que él termine cayendo en esto. Entonces, más o menos este es el principio, son como herramientas preventivas para nuestros hombres y para que ellos logren ser como líderes y ejemplos en sus comunidades. Excelente. Y digamos, estos encuentros estamos hablando más o menos de cuántas veces a la semana. Esta iniciativa tiene más o menos una duración de 1 mes y medio. Bueno, me faltó contarles que también hay un gran contenido de prevención frente a actitudes machistas y violencia desde el machismo, que es muy interesante porque muchas veces a estos hombres les enseñan desde pequeños que el más macho es el mejor y realmente esto pues no conlleva a nada constructivo entre las comunidades. Entonces, esto tiene más o menos una duración de 1 mes y medio. Generalmente hacemos las actividades los viernes y los sábados porque realizamos viernes, mediodía de trabajo muy teórico, y el sábado, mediodía de trabajo teórico y mediodía de trabajo práctico, fútbol y jornada como mucho más de entrenamientos. Entonces, durante 1 mes, todos los viernes y sábados, para que los hombres además que trabajan puedan participar y no tengan conflictos con sus horarios laborales, se hace esta iniciativa. ¿Y se te viene a la mente en este momento alguna experiencia o algo como que quisieras compartir de lo que ha dejado la implementación de este proyecto en cualquiera de los territorios? ¿Alguna Sí, anécdota linda, no sé? sí, muchísimas. Te contaré rápidamente 2. Una fue ahorita el cierre que tuvimos en el Bagre, que acompañamos desde el equipo nacional también ese cierre y pudimos conocer a los participantes y fue muy bonito porque digamos que desde el primer momento que llegó la DICAR, yo les empecé a hacer preguntitas, todos sabían identificar perfectamente quién era un policía de carabineros, la diferencia entre él y la forma como él se comunica con las comunidades y trabaja con las comunidades frente a cualquier otro tipo de policía de vigilancia, los sienten cercanos, los sienten confiables. Había un niño que es un niño de una comunidad indígena que quedaba bastante retirada de la cancha de fútbol y el niño todos los días se daba una caminada de 1 hora y media para llegar al sitio de la cancha y siempre era el que más a tiempo estaba. Entonces ahí nos lo presentaron, también el gestor deportivo
un señor que lleva años tratando de reconstruir el tejido social de su comunidad, que fue completamente desplazada por los grupos paramilitares en el 2008, y también él, con lágrimas en los ojos, y no te estoy exagerando, nos decía que realmente estas iniciativas sí construyen tejido social y unen a los jóvenes en su territorio. Entonces realmente fue muy impactante. Y también tuvimos otra experiencia chévere en Calamar, donde queríamos hacer hombres goleando las riñas y fútbol, y las niñas de la vereda se levantaron y dijeron: un momento, ¿por qué fútbol tiene que ser hombres? Nosotras somos el equipo de fútbol del municipio y nosotras queremos entrar en esta iniciativa. Hicieron una solicitud, nos mandaron, pues, mejor dicho, un documento explicando por qué ellas eran las apropiadas para hacer la iniciativa, y a fin de cuentas terminamos haciéndola con ellas, y también fue muy interesante los resultados de ese trabajo. Bueno, ahorita que traes a colación eso, también para mencionarle a nuestros compañeros que no es solamente, digamos, tenemos iniciativas también para mujeres, obviamente ahorita puedes mencionar alguna súper rápido, pero digamos la de fútbol también para mujeres. Esta en especial, que era hombres goleando en riñas, pues era específicamente para hombres, pero en otros momentos recuerdo cuando yo estuve en Colombia también apoyamos una iniciativa en Caquetá muy linda y trabajábamos en una zona rural de Caquetá y era en un internado. Y básicamente también alrededor del deporte, del fútbol, veíamos que no importaba el género, la identidad sexual, no importaba absolutamente nada, era un momento de unión para ellos, de jugar hombres, mujeres, y también en acercamiento con la policía. Y al ver a esas personas, a esos policías que se acercan a ellos 2 veces a la semana, 2, 3 veces a la semana, ellos se van convirtiendo también hay una, como que se estrechan esos lazos de confianza, ¿no? Sí, Pero totalmente. bueno, también implementan iniciativas para mujeres, todo. Sí, incluso podría decir que la mayoría de nuestras iniciativas son mixtas, son para hombres y para mujeres. Muy pocas son solamente para un grupo. Digamos que Hombres Goleando Riñas en un principio se diseñó para hombres, y el mismo contexto rural fue el que nos llevó a decir: un momento, tenemos que reformular esto porque las mujeres están jugando fútbol en el territorio. Así antes no se pudiera, ahorita las mujeres sí se están tomando como estos espacios que las comunidades, pues la sociedad muy machista en la que vivimos en Colombia no les estaba abriendo. También, por ejemplo, Crianza Positiva es una iniciativa enfocada a cuidadores de niños, para generar pues como mecanismos de crianza y de autocuidado familiar. Y en un principio lo pensamos para mujeres, y uno va a ver, y realmente en el sector rural quien cuida a los niños y a los menores no son solamente las mujeres, también están los abuelos, también están los tíos, y esta iniciativa terminó también convirtiéndose para todo tipo de cuidadores. Entonces realmente es esta definición y criterio poblacional te la va dictando mucho el territorio, y si bien muchas veces puede ser mixtas, pues el territorio también en algunas ocasiones te dice quién es la persona más idónea para hacerlo. Bueno, no, muy interesante. Yo creo que uno trabajar, me lleva también a mi próximo punto, es uno trabajar en zonas en las que no había trabajado antes, en el caso colombiano, en zonas rurales, también le enseña mucho, ¿no? Uno aprende a ver con diferentes ojos y a entender de mejor manera muchas cosas. Entonces, yo quería preguntarte, que de pronto si pudieras compartir un poco con nosotros lo que ha sido implementar ahorita proyectos de prevención, hacer un trabajo tan enfocado a las zonas rurales, cuando tú habías estado implementando proyectos también muy importantes de prevención, pero más enfocados en zonas urbanas. Tú venías de trabajar con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, trabajaste también con el PNUD, temas de seguridad ciudadana. Si pudieras compartir un poquito cómo qué es ese cambio, qué es lo que tú has notado, las diferencias y desafíos o también aspectos positivos de trabajar en la ruralidad. Ok, sí, es un mundo completamente diferente y muy interesante. A mí me ha gustado mucho porque es que a nivel urbano tú tienes todos los mecanismos y todas las herramientas para poder hacer eficientemente un trabajo de seguridad. En el sector rural no, en el sector rural es tan extenso el territorio que es muy difícil que la policía o la DICAR, por ejemplo,
puedan tener acceso a todo el tiempo. Entonces, un ejemplo muy básico, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Seguridad, yo lideraba un equipo de búsqueda activa de trata de personas. ¿Esto qué es? Que si yo podía identificar puntos de riesgo, yo me podía ir con antinarcóticos, integración social, ICBF, que es el que trabaja con niños, niñas y adolescentes, policía, fiscalía, con todas las entidades en un operativo a ese punto, hacer como operativo de rescate de víctimas y teníamos todas las herramientas a nuestra disposición. En el sector rural no pasa así. En el sector rural tú vas a ver cómo qué instituciones están haciendo presencia y con quiénes puedes apoyarte para hacer las iniciativas, y hay 2 o 3. Entonces, por ejemplo, nosotros contamos con comisarías de familia, con personerías, con la alcaldía, todas con una capacidad institucional muy limitada y con una policía a la que tenemos que capacitar y fortalecer de manera intensiva, porque ellos están recibiendo todo tipo de delitos, todo tipo de situaciones y tienen que armarse de las pocas herramientas que encuentran en territorio. Entonces, ¿qué es lo lindo ahí? Uno, que uno fortalece y empodera a estos policías para saber que ellos sí pueden responder ante las solicitudes de la comunidad, a pesar de no contar con 3 carros y 17 motos para llegar al territorio donde ellos están, uno. Y dos, también es muy lindo ver que ellos empiezan a apoyar mucho en los líderes y mucho en la comunidad, porque a fin de cuentas son quienes están en el territorio viviendo el día a día, y si no alcanza a llegar el alcalde o el secretario de, no sé, del deporte a la actividad, igual están mis líderes y los líderes que yo he estado capacitando y con los que he estado trabajando. Entonces creo que la relación entre la autoridad y la comunidad o la población civil es mucho más estrecha y mucho más bonita que la que uno ve al nivel urbano, donde realmente con tantos mecanismos, tanta presencia, tanta fortaleza, el ciudadano termina estando muy lejos de uno, muy lejos del implementador. Entonces eso me ha parecido muy interesante. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Natalia. Este es un proyecto también muy bonito. Llevamos implementando Research más de 2 años. 2 años. Llevamos más de 2 años, 2 años y medio implementándolo en diferentes zonas rurales de Colombia. Y creo que hemos tenido la oportunidad de ver muchísimos cambios y un impacto muy grande que se ha podido tener en las poblaciones rurales. Bueno, no sé si tú Sí. tienes alguna pregunta. Sí, a mí también me gustaría preguntarte ahorita que estabas hablando, dando la introducción como de la diferencia que hay entre la ruralidad colombiana con otros tipos de ruralidades. Tú que estás trabajando ahora a nivel regional y tienes como una visión mucho más macro de la seguridad y de la prevención al nivel rural en el continente, ¿qué diferencias has visto? ¿Qué similitudes? ¿Qué buenas prácticas que podríamos como replicar en Colombia? ¿O cómo has visto, sí, como este comparativo a nivel más regional? Bueno, a nivel regional hay un proyecto que yo creo se asemeja en cierta forma al trabajo y como lo hacemos de RISER, de seguridad rural en Colombia, con uno en Guatemala que es de prevención de trata de personas y de protección a víctimas de trata. Porque este es un proyecto enfocado, no es enfocado, digamos, en Ciudad de Guatemala, en las zonas urbanas de Guatemala, sino es enfocado en el altiplano occidental, más hacia la frontera con México, en municipios más pequeños, algo así como lo que hacemos en RISER, y creo, por lo que yo he visto, he tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto en los últimos 3 meses, en los que he aprendido muchísimo, es un proyecto también hermoso. La clave, como tú lo mencionas, es el trabajo con comunidad. El fortalecimiento surge y se crece, construye a partir del trabajo con comunidad. Yo creo que es el único proyecto así más hacia la ruralidad que tenemos, porque los otros proyectos pues son enfocados ya sea a fortalecer el sistema de justicia, la fiscalía o bueno, digamos, tenemos en Jamaica trabajar con el Instituto Forense, pero
Para mí ha sido muy interesante conocer también las dinámicas de los otros países. Creo que aún tenemos que entender más a profundidad la ruralidad, porque las ruralidades en todos los países son diferentes y también es algo que se ha estudiado muy poco. Si bien tú sabrás que has trabajado tanto en temas de prevención y todos los que estamos interesados en seguridad ciudadana, casi siempre en su gran mayoría nos vamos a centrar en lo que ocurre en las ciudades. Entonces estamos pensando en cómo reducir los homicidios en las ciudades, cuáles son las ciudades más violentas del mundo, que estas están en América Latina, pero que la violencia y la violencia, pero siempre lo estamos relacionando a las zonas urbanas y creo que hay muy poco entendimiento de las dinámicas de la ruralidad, de temas de seguridad ciudadana en la ruralidad, cómo funcionan, en qué se diferencian con lo urbano y también cuáles son las mejores prácticas, cómo debemos enfocarnos en el trabajo en la ruralidad. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente, es crear conocimiento, es entender mejor, es aprender cada día que vamos implementando en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, qué podemos aprender y vamos a generar ese conocimiento. Y creo que eso es fundamental para todo el hemisferio, que tengamos un poco Sí, más de claridad del total. trabajo de la ruralidad. Total. Y digamos una pequeña anécdota corta, medio chistosa, que nos ha pasado, me pasó a mí, sobre todo en el PNUD, que ya fue hace unos años, esto ya ha ido evolucionando mucho en Colombia, pero la policía está regida toda por un mismo código penal y llegaba la gente de la ruralidad, la policía a denunciar un hurto y tú ves el código y tú ves cuáles son los tipos de hurto y bueno, usted que es víctima de hurto a vehículos, hurto a motocicletas, hurto a bicicletas, hurto a comercio, ¿cuál es su? No, pues yo soy víctima de hurto a mi vaquita, me robaron mi vaca. ¿Y qué pasa ahí? Ahí ya eso no está en el código y cómo reacciona un policía ante esto. Entonces se han tenido que crear nuevos tipologías del delito para lo rural. Entonces está el abigeato, que es esto de robo de ganado, está linderos, que es el que va corriendo de a poquito su límite de su finquita y se va apropiando de la siguiente y son temas que solo ocurren a nivel rural y que igual también son delitos que hay que trabajar desde la policía y desde este enfoque rural de la seguridad. No, completamente. Hay un vacío legal, un vacío de todo sentido respecto a la ruralidad. Y yo creo que también es un Total. llamado a nosotros, los profesionales que trabajamos en temas de seguridad ciudadana, de justicia, en pensar también con esos lentes, ¿no? En Total. cómo cambiar un poquito ese chip. Pero bueno, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Espero que más adelante pues nos podamos encontrar con otros colegas, también de otros. La idea es que estemos conversando con otros países, otros proyectos y seguir compartiendo todas estas experiencias que son muy enriquecedoras. Muchas gracias y espero que Muchas estés muy gracias bien. a ti. Lo mismo, gracias a ti por el espacio y espero, ya tengo curiosidad de ver todos los de nuestros otros colegas, así que estaré muy pendiente. Excelente. Chao, Natalia. Feliz día. Que estés Chao, bien. que estés muy bien. Chao. Chao.